Hola, ¿cómo estamos? Encantado de estar en esta mesa de transformación de la auditoría interna. Saludar a nuestro panel. Francisco Arauz, que es de Nicaragua, que nos está acompañando. Hola, saludos Francisco. Él es presidente de FLY y de Nicaragua. También tenemos a Manuel Quesada, nuestro presidente del Instituto de Auditores Internos de Chile. Saludos, Manuel. No sé dónde estás, dinos dónde estás. En Los Ángeles estoy en ¿Ángeles, Chile o California? No, de acá de Chile. De Chile, sí. Muy bonito Los Ángeles, Chile, para que lo conozcas también. Exactamente. Me acompaña acá nuestra reina del panel, Mayoli Aguilera. Hola, Mayoli, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Ella tiene una consultora, Map Risk Compliance. Y nuestro amigo Fernando Pino de Deloitte. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, bien. Queremos hacer un panel entretenido. Mi nombre es Hernán Rebolledo, presidente del CLAIN FELABAN, jefe de aseguramiento continuo en Banco Estado. Y un agrado estar agradeciendo a Víctor Cortés poder hacer este panel de GRC Morning en el área de transformación de la auditoría interna. Así que, sin más, empecemos. Francisco, la primera pregunta para ti como presidente de FLY. ¿Tenemos una hoja de ruta de transformación en la auditoría interna? ¿Cómo estamos ahí? ¿Cuál es tu opinión? Sí, muy buenos días. Buenos días, buenas tardes. Creo que por allá ya es el mediodía. Antes que todo, pues quería darle las gracias a Víctor por invitarnos a participar en este panel y también por promover este foro de discusión, ¿verdad? Y también saludos a ti, que hemos trabajado juntos en coordinación con el CLAIN y el CLAIN. Hemos trabajado también con la FLY en algunos proyectos y tenemos algunas coordinaciones, al igual que Víctor con BGRC, que ha sido nuestro patrocinador de hace algunos años. Bueno, efectivamente, ya hay un camino que hecho, se está trabajando en función de la transformación de la auditoría interna en los temas de ESG. Aquí es importante la labor que hacemos nosotros como auditores, como organizaciones también regionales y global, desde el Instituto Global, donde ya se han marcado las pautas de cómo debemos nosotros transformarnos y buscar cierta madurez en los temas de ESG, ¿verdad? Ese es el tema que nosotros, que si bien es cierto, ha venido tomando cierta preponderancia, ¿verdad? Son temas que han venido incorporándose, se han venido incorporando en un concepto, ¿verdad? Aunque esos temas lo hemos venido viendo a través del tiempo, porque son temas que generan riesgos y generan también aspectos regulatorios. Pues ya veníamos viendo en el transcurso de la mañana los exponentes anteriores, donde hemos hablado de temas de compliance, ¿verdad? Y el tema de ESG ha venido evolucionando y ha venido a través de los requerimientos de los diferentes reguladores, tomando un nivel de preponderancia para impulsar a las organizaciones a tomar en serio este tema. Y efectivamente, pues el auditor interno tiene que tomar el rol de liderazgo, el rol de asesor y de facilitador para hacer posible que las organizaciones puedan incorporar incorporarlo dentro de sus modelos de negocio, los aspectos relacionados con ESG. Gracias, Francisco. Así como la FLY ha estado trabajando una hoja de transformación, CLAIN también, cada equipo de auditoría debiera tener un diagnóstico y desarrollar su propia hoja de ruta. Manuel Quesada, en ese sentido de tener un enfoque basado en riesgo en su planificación, ¿cómo lo ves tú? ¿Están utilizando el área de auditoría un plan basado en riesgo? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Ya buenas tardes ya. Gracias a VGRC por invitarnos a componer esta mesa, también a los presentes que están acá.
Sí, desde el punto de vista de las fuentes de información, yo creo que hoy día estamos utilizando buenas fuentes de información en base a riesgo. Hoy día tenemos estudios internacionales que nos muestran, por ejemplo, Risk and Focus, de Global Risk Report. También hay estudios de riesgo para la minería, donde nosotros podemos visualizar los principales riesgos que te afectan a cada uno de los negocios y a cada una de las industrias. No así también dejar afuera a los requerimientos de los stakeholders, que también es necesario considerar, principalmente a través de dos elementos que son básicos para la planificación de auditoría. Por un lado tenemos los objetivos estratégicos de la organización y por otro lado tenemos las estrategias que desea implementar también cada uno de los negocios. Y adicionalmente a eso, como buenas prácticas, nosotros nos podemos apoyar en algunas guías complementarias que tiene EY Global para la formulación del plan de trabajo anual. Principalmente estas guías son la elaboración del plan estratégico de auditoría interna, el establecimiento de los objetivos y el alcance de las auditorías que se están planificando, el desarrollo de un plan basado en riesgo, que existe literatura para poder enfocar este trabajo. Adicionalmente, sí, perdón, adelante. No, ahí en el plan basado en riesgo, para complementar, como pregunta, ¿tú ves que falta un aseguramiento más combinado en ese plan basado en riesgo? Bueno, la principal queja de las áreas auditadas son que tienen actividades recurrentes de control, de supervisión, de revisión de las diferentes áreas de la organización, como puede ser calidad, como puede ser áreas de aseguramiento, primera línea, segunda línea, auditoría interna, auditores externos. Por lo tanto, la organización está llamada a coordinarse para tener un aseguramiento combinado y para no replicar esfuerzos sobre las áreas que se están revisando. Por lo tanto, creo que es muy valioso desde el punto de vista de auditoría coordinarse con las diferentes áreas, ojalá tener un GRC que lo respalde para poder tener visualización de los riesgos y también de los procesos de control que llevan cada una de las áreas. Adicionalmente a esto, deberíamos tener una planificación que esté enfocada en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo, pero yendo hacia a una auditoría mucho más flexible. Hoy día deberíamos tener por ahí hablamos con Jorge Vadillo de un 3 más 9, es decir, tener una auditoría planificada a 3 meses, como hoy día tenemos un escenario muy cambiante en cuanto a los riesgos, ir evaluando cada 3 meses cuáles van a ser los diferentes riesgos que se van a tomar en los diferentes periodos. Y así también tener una visibilidad de lo que es la planificación en un proceso, en un tiempo delimitado y también con los riesgos que se están abordando. No dejar de lado siempre en la auditoría lo que es cumplimiento, fraude, gobernanza y lo que es TI, por supuesto. Gracias, Manuel, por tu visión. Y en esa línea, Mayon Lee, ¿cómo aportarle valor al directorio desde la auditoría interna? ¿Qué nos falta o qué ves tú que debiéramos focalizarnos? Bueno, buenos días primero que todo, ya buenas tardes en realidad. Yo quiero complementar un poco lo que está hablando Manuel en este caso. Yo creo que nosotros, el concepto de valor lo da quien recibe nuestro producto, que son los informes de auditoría o nuestras observaciones. Entonces, es necesario, es muy necesario que el auditor en realidad esté en la misma línea de gestión que están los directores. O sea, que entendamos en dónde está nuestro foco de acción. Nosotros estamos llamados a tener una mirada de prevención de pérdidas. O sea, claramente nuestro enfoque va hacia la prevención de cualquier riesgo que signifique algún costo financiero, reputacional o algún desmedro de valor de la compañía. Entonces tenemos que tener claridad en el ámbito en el que estemos, cuáles son los riesgos estratégicos que tienen, qué están mirando los directores, nosotros poder aportar en esa línea con las observaciones y no quedarnos en la cosa chica, sino que en nuestras observaciones podamos definir o hacer un diagnóstico de cuáles son las causas raíz, que es mucho más relevante que a lo mejor la misma observación. Entonces hay que levantar un poquitito la mirada y hablar en el mismo lenguaje de los directores en esto. Creo que no podemos quedarnos solamente en el concepto de auditoría interna, tenemos que hablar desde nuestra propuesta de valor como nuestro entregable, cuál es el beneficio que tiene para ellos. Y eso es una conversación de alto nivel que hay que hacer con los directores y yo creo que tenemos que hacerlo y prepararnos para hacer eso. ¿Y eso en tu experiencia se hace? ¿El auditor interno lo hace, esa conversación de alto nivel? Muy pocas veces. A mí me toca, he tenido clientes en los cuales el auditor está casi porque es una empresa que tiene que tener un auditor y no necesariamente es escuchado con
con la mirada que se le tiene que dar a una función de auditoría interna. En las grandes compañías donde hay directorios, donde hay inversionistas que son distintos a las familias, porque no podemos hablar en realidad, casi el 60 o 70% son empresas familiares las que tenemos en Chile, no son grandes corporaciones, son menores las grandes corporaciones en número. Entonces nosotros tenemos que pensar en realidad que vamos a estar, mucho de a lo mejor de la audiencia que nos está escuchando, va a estar en este soporte o asesoramiento a empresas que no necesariamente tienen inversionistas de afuera, y tenemos que hablar en los términos y preocupaciones que tiene ese dueño o accionista con el que estamos hablando. Y la única manera de hacerlo es entender su modelo de negocio, entender cuáles son sus riesgos estratégicos, entender cómo nosotros podemos aportar en la mirada de prevención de la pérdida y en la mirada de, oye, cuál es la causa raíz, dado que estamos analizando un proceso o un área en específico. Me gustó esa visión de la pérdida de una manera más integral, no tan solo monetaria, reputacional en los clientes, etcétera. Sí. Muchas gracias, Mayoli. Y en ese sentido de aportar valor hacia el directorio, los interesados clave, y en este momento que estamos en un momento de inflexión de la transformación, con muchas transacciones digitales, crecimientos exponenciales después de la pandemia. Fernando, ¿cómo ves si es posible convencer a esos órganos de gobierno que requerimos auditores más especializados en tecnología? ¿Cómo lo ves tú? O sea, absolutamente concuerdo con Mayoli un poco, que la conversación hay que modificarla en cuanto a qué quiero aportar, dónde agrego valor. Yo diría que el primer punto es poder separar tecnología, en qué ámbito queremos revisarlo, porque naturalmente hoy día las compañías están todas en un proceso de transformación digital importante, ingresando, por ejemplo, las más financieras, procesos de pago de manera distinta, cambiando la modalidad. Por tanto, también hay un tema tecnológico de riesgo emergentes, que de algún modo las capacidades que tenía en tu área de auditoría interna hace 3, 4 años, hoy día pareciese ser que no son las suficientes para poder entregar un aseguramiento integrado de ese ámbito. Entonces, yo diría que ese es un ámbito que hay que evaluar, hay que tratar de tener conversaciones más de alto nivel para efecto de decir, oye, ¿cómo convenzo? En realidad no tengo que convencer, tengo que mostrar qué valor voy a agregar con estas nuevas capacidades. Yo creo que ahí hay un punto importante. Y lo segundo, que tradicionalmente también el tema hoy día, sobre todo, lo dijeron Francisco, si no me equivoco hace un minuto, el tema de ESG tiene un soporte de calidad de datos importante. Por tanto, hoy día tener auditores que también permitan manejar volúmenes de datos distintos con el nivel de información que manejan las compañías pareciese ser correcto, y también da una tranquilidad al directorio que nosotros tenemos que comunicarla. Es distinto decir, oye, estoy haciendo una revisión tecnológica que me permita tener un modelo de aseguramiento más apropiado que un modelo de muestra, por decirte algo, que de algún modo por ahí yo creo que están los drivers que uno debería tratar de ocupar en la alta administración para decir, oye, por esto necesito cambiar mis capacidades hacia una transformación digital, hacia skills más tecnológicas que me permitan trabajar en ese ámbito. Pero el riesgo a veces no espera, y ahí están los consultores, ¿no es cierto?, que tienen esas competencias ya. Equipo multidisciplinario, decía yo. Oye, en este sentido, en esta conversación que estamos teniendo en esta mesa FM, porque Francisco con Manuel, Fernando con Mayoli, le vamos a poner de alta fidelidad esta mesa. Francisco, bueno, tú sabes que el instituto actualizó el 2020 el modelo de las líneas, que clarifica roles y responsabilidades. ¿Cómo has visto tú algunas conclusiones? Ya llevamos 2 años con el modelo de las líneas y clarificando los roles desde auditoría, la primera, la segunda, y obviamente agregó 2 temas importantes ahí en el gobierno. ¿Cómo has visto tú esa mirada pasando ya 1 año y medio, casi 2 años de este tema? Sí, bueno, esta es una lucha constante, y por ahí decía cuál es la percepción de algunas unidades de auditoría interna de cómo manejan los diferentes temas, ¿verdad? O temas de gestión de riesgo, la auditoría basada en riesgo, y también los diferentes modelos que que están en vigencia o que se utilizan como mejores prácticas. Nos ha costado, bueno, el tema de las 3 líneas de defensa es una herramienta muy valiosa si nosotros le damos la importancia debida, porque esto nos sirve para promover
o educar inclusive o aclarar a las organizaciones, a toda la estructura organizacional, de cuáles son los roles que tiene cada quien. Y eso nos ayuda a impulsar, digamos, la responsabilidad de cada uno de los roles. En este sentido, pues, es una lucha constante, es difícil. Imagínate de que los temas de control interno y los temas de, por ejemplo, de RM, ha sido complicado poder llevarlos o poder asegurar, ¿verdad?, que todas las empresas los están aportando. Entonces es un tema que es una lucha constante que tenemos nosotros para poder educar y llevar ese mensaje a las organizaciones. Y te digo que es complicado cuando nosotros no tenemos el conocimiento, no desarrollamos las competencias, las diferentes habilidades como auditores internos para poder tener esas conversaciones con nuestros principales stakeholders, ¿no? Las juntas directivas y la alta gerencia, donde nosotros podemos plantearle cuáles son las responsabilidades o qué es lo que vende ese modelo, ¿verdad?, de las 3 líneas, y que de esa manera surjan, se incorporen dentro de los mismos planes, dentro de los mismos planes estratégicos, la cultura organizacional, que eso se vaya generando todas las directrices que vengan desde la junta directiva y la alta gerencia. Entonces, ha sido una lucha constante y eso, pues, como instituto global, como FLY y como institutos en cada uno de los países, pues, estamos en constante divulgación, ¿verdad? Y en todos los foros tratamos de vender ese modelo de otras líneas, que son en realidad una herramienta. Yo desde la primera vez que lo vi, yo dije, wow, esto me sirve a mí para venderlo. Entonces ya a mí me llena de satisfacción cuando responsables que están en la segunda línea lo venden, y a veces lo venden más que los mismos auditores, ¿verdad? Entonces, pues esa es una oportunidad que tenemos nosotros para seguir en esto y seguir remarcando la importancia de ese modelo y que cómo esto va a aclarar a toda la organización de cuál es su rol, que en realidad que te ayuda a fortalecer la conceptualización, digamos, por ejemplo, del tema del control interno. ¿Qué cosa es el control interno? ¿Quiénes son los responsables del control interno? ¿Cuáles son los roles de control interno? Y cómo esto, por ejemplo, como este tema que estamos abordando ahorita, cómo cae dentro del control interno y que debería de, porque si nosotros tenemos una metodología, ya todos estos temas caen por gravedad, porque ya sabemos cómo funcionan. Entonces nosotros como auditores inclusive es donde tenemos la oportunidad para poder impulsar y promover la implementación de todos estos modelos, inclusive pues cómo poder permear dentro de la organización los temas emergentes que van saliendo y cómo la cultura organizacional puede implementarlo sin mayor estrés, ¿verdad? Cierto, como lo último que tú dijiste de en la medida que van llegando nuevos riesgos, cómo eso se van ordenando la organización con distintos roles y responsabilidades. Súper potente, y de lo que te escucho a ti, la importancia de poder nosotros impulsar valor con estos modelos y el aseguramiento combinado, que también es muy importante. Y en esa línea, Manuel, ¿cómo ves tú las áreas de gestión de riesgo para aportar a hacer más eficiente el trabajo de auditoría y ser más eficiente también a la organización? Sí, acá tenemos 2 escenarios. Tenemos un escenario donde ya está constituida el área de gestión de riesgo en una empresa, y también tenemos la dificultad en algunas organizaciones que auditoría interna tiene incluido lo que es gestión de riesgo. Por lo tanto, tenemos esos 2 tipos de escenarios. En un escenario que fuese más ventajoso, podríamos tener el área de gestión de riesgo, que es una avanzada para auditoría interna, y esta avanzada considera identificar el foco donde se tiene que realizar cada una de las auditorías, de acuerdo al trabajo preliminar que hace gestión de riesgo. Segundo, comprender anticipadamente los objetivos, las estrategias y los riesgos
asociados al negocio, que de alguna manera se pueden visualizar para que lo tome como insumo a auditoría interna para ejecutar sus auditorías. Un aspecto relevante que lo mencionaron anteriormente es la identificación de causas que pueden materializar un riesgo. Cuando yo voy a la identificación de causas, ataco el riesgo de inmediato y puedo priorizar cuáles son las causas más relevantes y también puedo identificar cuáles son los controles asociados a esas principales causas. Enfocarme en aquellos controles que son críticos y obviamente, si gestión de riesgo puede hacer la identificación y la evaluación de esos controles, auditoría interna después podría tomar ese insumo para verificar e incluirlos dentro de las auditorías. Otro de los elementos que podemos tener acá es que cuando tenemos gestión de riesgo nos ayuda a que la gestión de riesgo sea de toda la organización, sea parte del comité de auditoría, sea parte de la alta dirección y de las 3 líneas de defensa en cada uno de sus componentes. Por lo tanto, hay un mayor análisis sobre la importancia de lo que es el riesgo para los procesos internos de la compañía y también para la estrategia que tiene la compañía. Por lo tanto, son elementos que son necesarios dentro de un proceso. Y cuando no tenemos gestión de riesgo apartada de auditoría interna, estamos haciendo un doble esfuerzo, a veces no llegamos a tiempo y obviamente esto me puede perjudicar de alguna manera la identificación más correcta de los riesgos. Siempre tengo la oportunidad de conversar con los stakeholders e identificar los riesgos que a ellos les parecen importantes o relevantes para incluirlos dentro de este proceso de auditoría. Claro, porque ahí, Manuel, los riesgos no esperan auditoría interna ni esperan a gestión de riesgo. Ahí tenemos que ser mucho más dinámicos en la gestión. Muchas gracias, Manuel. Y en ese sentido, Fernando, ¿cómo podemos incorporar a la visión de auditoría y en específico el plan más dinámico de auditoría todo lo que es ESG? ¿Y cómo incorporarlo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, tema de moda hoy día. Yo diría que hay 2 aspectos relevantes. Uno es que esto es un proceso que hoy día está caminando y está en construcción en las compañías y que de pronto la mirada de decir, oye, voy a ir a hacer aseguramiento sobre este proceso, quizá no es la correcta. Yo diría que primero, y un poco teniendo nuevamente la visión del directorio, de lo que quiero, hoy día lo que quiere un asesor de confianza que le pueda decir cómo está armándose el modelo. Entonces yo diría que de pronto, lo primero, diría que sí, hay cosas de todo el programa de ESG que claramente van a tener que estar dentro del plan de auditoría y que deberían ser algunas cosas constantes dentro de la revisión, porque hay temas que tienen que ver con números financieros y que probablemente van a seguir estando, hay otros temas de riesgos no financieros que van a entrar también, por tanto ahí sí hay puntos que evaluar y que van a pasar por un proceso natural de aseguramiento. Pero sin embargo yo creo que la otra visión es la que podría hoy día agregar más valor, que de tomar un rol más asesor, donde en realidad tengamos una visión de no solo del reporte de ESG, porque yo creo que uno de los riesgos como auditoría interna para ESG es que nos transformemos en el auditor del reporte. ¿Okay? Y en realidad eso lo hemos vivido en la industria financiera con los reportes normativos mucho tiempo, de que somos el auditor del reporte y no del proceso. Entonces yo diría que lo principal es que tomemos un rol asesor y que ayudemos a movilizar a la organización a generar la estructura de gobierno para el reporte de ESG y que de ahí en realidad tengamos las conversaciones con la alta administración y el directorio de cómo enfocar un poco más adelante ya una revisión más periódica, teniendo como fase datos, aseguramiento integrado, como las tuvo Manuel. Pero yo diría que a priori sí, tiene que estar. No creo que hoy día exista un plan de auditoría que digamos, oye, no, ESG lo voy a llevar como un proyecto aparte. Yo creo que de algún modo eso no cobra mucha relevancia y además que también es un poco, creo que mentiroso desde el punto de vista de que al final la área de auditoría interna tiene una cantidad de HH que se tienen que consumir en un periodo y no podéis pasar por sobre eso, o sea, todos tenemos que dormir. Correcto. Ahí es importante el rol asesor que decías tú cuando empiezan los temas nuevos, los riesgos nuevos. Pero así como hay riesgos nuevos, hay riesgos que llevan más años y de repente Major League, el auditor, ¿cómo los puede abordar? Entonces, por ejemplo, ¿cómo la auditoría interna puede ser una herramienta para detectar el fraude, por ejemplo, que siempre nos cuestionan a nosotros los auditores y nos miran en primer lugar? Es un buen punto ese, y es un tema de conversación que tenemos por todos los profesionales del área. Bueno, este tema del fraude,
no podemos decir que las empresas en reales están inmunes a eso. Siempre tenemos una exposición al fraude dependiendo de cuán bien esté implementado el control interno. Pero hay un concepto que es el tema de la colusión, que es más difícil. Pero siempre hay alerta. Y yo creo que como auditores tenemos que también tener una especialidad, que es el tema de incorporar alertas de fraude dentro de los procesos. Y hoy día conversaba con un cliente por otro motivo y había una analogía que a mí me gusta mucho, que es la construcción de un edificio. Yo tengo que tener especialistas que me cableen lo eléctrico. Tengo que tener especialistas que vean la cafetería. El tema de la prevención de fraude es una especialidad dentro de la auditoría también. Y tenemos que saber poner dentro de los procesos y visualizar dentro de los procesos todos aquellos controles preventivos relacionados con temas de fraude, sobre todo en actividades que son propias de generaciones de pasivo o compromiso de la compañía para pago. Entonces, esa mirada tenemos que incorporarla como auditores. ¿Y tú crees que a los auditores nos falta esa visión o las compañías no las tienen? Claro, generalmente nosotros vamos a cumplimiento, a compliance. O sea, efectivamente los controles que se definieron están o no están, pero nunca damos una opinión con respecto a los controles preventivos que deberíamos tener para prevenir la exposición al fraude. Y eso hay que hablarlo. Hay muchos que dicen, oye, pero es que tenemos un fraude dentro de la compañía. No, no se trata de tener un fraude, se trata de hablar en donde efectivamente nos podrían generar algún tipo de deficiencias en temas de control interno que no exponga un fraude. Y ahí a lo mejor no tenemos la visión de hacer un buen análisis cruzado, referenciado del fraude, en dónde nos puede estar pegando o dónde nos podría pegar. Ese es un tremendo tema. Nosotros pasamos en la organización, tenemos un plan de auditoría anual o trimestral o semestral, dependiendo en realidad de las compañías. Nosotros tenemos que sentarnos a cruzar todos los hallazgos que tenemos y hacer un análisis específico para poder determinar si efectivamente tengo alguna alerta que no le he visto. Nosotros, por la experiencia que tenemos, hemos pasado por revisiones forenses en donde la administración se dio cuenta de que tenía problemas y nunca hizo nada porque lo minimizó. Pero si conjugaba 2 o 3 cosas que ya el auditor le había dicho, sabía que tenía una posibilidad de fraude y nunca hicieron nada. Entonces, la conversación hace de que las personas que son nuestras contrapartes, y viendo el tema de aportar valor, las personas que están en nuestra contraparte, que no hablan del tema, nosotros llevarlo a la conversación. Estas son conversaciones como se tienen de gestión. Es parte de las conversaciones que hay que hacer dentro de las compañías. Muchas gracias, Mayoli. Y fíjate que el fraude con la pandemia y todo esto migró de lo presencial a lo tecnológico, a lo digital. Claro. Y en ese sentido, Fernando, ¿cómo ves, no tan solo para el fraude, sino que en general, la transformación digital de la organización y de la auditoría interna para poder dar valor? ¿Por dónde tenemos que iniciar en esta transformación digital? O a lo mejor ya estamos atrasados, no sabemos. Yo creo que estamos atrasados. Yo también. Yo creo que primero lo que debe existir es una conexión profunda entre la transformación digital que está haciendo la organización y lo que quiere hacer auditoría interna. De pronto podemos ser muy pioneros en querer hacer transformación digital del área de auditoría interna, pero si el nivel de madurez de la organización no es el correcto, de pronto vamos a estar ocupando información de mala calidad, vamos a estar viendo procesos donde todavía no hay un proyecto de transformación y nosotros queremos transformar la forma de revisar eso. Entonces yo diría que lo primero es que no puede existir una desconexión, ¿ya? Del nivel de madurez de la compañía en ese ámbito. Y después ya lo segundo específico, ya en el área de auditoría interna, por dónde empezar, claramente tener un diagnóstico de cuáles son mis capacidades en el ámbito digital, yo creo que es importante, y después tomar algunas decisiones, porque en realidad yo podría decir, mira, yo quiero transformarme digitalmente desde el punto de vista de la gestión de mi área de auditoría interna, por tanto, como decía Manuel, voy a tratar del proceso, tener un GRC, tener una digitalización de los riesgos, tener una visualización de indicadores que me permita trabajar, o también puedo decir, mira, así que ese lo voy a dejar un poco atrás y mi transformación digital va a ir de cara a hacer procesos de auditoría más digitales, donde yo en realidad lo que voy a buscar es atomizar el análisis a la cantidad de datos que tiene la organización y de ahí tomar unas conclusiones de manera más rápida y con mayor universo de datos. Entonces yo diría que por dónde partir estas dos cosas, o sea, conexión con la estrategia de transformación que tenga la compañía y luego tomar la decisión de cuál de los dos mundos dentro de auditoría interna es el que agrega más valor. Ojo, que ahí hay que tomar una decisión, porque por ejemplo, en una compañía puede ser que el primer mundo que comenté de GRC agregue valor y que quiera ir por ahí, y en otra en realidad decir, no, mi directorio en realidad lo que yo quiero es que atomice la cantidad de información que estoy ocupando para entregar un informe, por tanto ahí es donde voy a agregar más valor hoy día.
En ese sentido, es importante tener una hoja de ruta, como decías tú, un diagnóstico, una hoja de ruta, qué cosa me aporta más valor y aporta más valor a la organización, y después, en ese sentido, quizás tener herramientas más de interrogación versus herramientas más de documentación primero. Exacto, efectivamente, porque en realidad, y por eso creo que es importante hacerse ese cuestionamiento, porque en realidad, pensando en el directorio, ¿qué es lo que busca? Busca que yo en realidad sea un área más ordenada y digital para la gestión. Ok, voy a ir por el otro mundo, pero en realidad, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es que haya mayor penetración en la información de la organización cuando recibo un informe, entonces en realidad estoy en el otro lado, no me tengo que preocupar tanto de la documentación. Y que esté más cercano al tiempo Claro, real. estoy en tiempo real, estoy entregando información más oportuna de hechos que están pasando, por ejemplo, como decía Mayolin, de fraude. Entonces voy a meter tecnología, auditoría interna ahí, al proceso de auditoría y no a la gestión. Muchas gracias, Fernando. Y para ir decantando eso, Manuel, ¿cuál es el aporte que esperan los stakeholders de auditoría interna, una auditoría interna más transformada, digamos, o el proceso de transformación? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que hay dos elementos que se han mencionado que son necesarios acá. Uno, la información en tiempo real. Yo creo que llegar con algo que sucedió hace 6 meses, 8 meses atrás, no es preventivo, entonces más bien correctivo. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que anticipar de alguna manera y estar en tiempo real con los hechos que se pueden materializar. Ahora, generalmente los comités de auditoría o los stakeholders se preguntan diferentes aspectos cuando van a reportarme una auditoría. La primera pregunta que he escuchado yo es, ¿los riesgos que se materializan en otra industria, estamos exentos de que se materialicen dentro del proceso que tú auditaste? Puedes hacer una pregunta. Segundo, lo dijo Mayerly recién, ¿los controles son suficientes para mitigar los riesgos de fraude? ¿Qué herramientas estamos utilizando para detectar los riesgos de fraude? ¿Estamos utilizando los esquemas de ACFE, por ejemplo? ¿Estamos evaluando los roles y perfiles? ¿La data que existe dentro de la organización? Entonces, ahí van preguntas. ¿Cómo mejoramos los procesos? Hoy día podemos tener KPI, podemos tener dashboard que nos entreguen información de auditoría continua, monitoreo continuo en tiempo real. Pero ahí tenemos que considerar, por ejemplo, elementos que son adicionales para mejorar el proceso. Por ejemplo, tenemos niveles de servicio entre las áreas de la organización, tenemos SLA que ya hemos definido. Hoy día, por ejemplo, estamos tomando las buenas prácticas de la industria e incorporándolas dentro de nuestro proceso. Estamos incorporando aquellas mayores regulaciones que tiene Europa, por ejemplo, dentro de un proceso ambiental. Entonces, son varias las definiciones que van incorporando valor a la organización para ir avanzando rápidamente y anticiparse a quizás situaciones que nos van a afectar en un periodo de tiempo próximo. Otro de los temas es que auditoría interna siempre ha tenido la facilidad de liderar ciertos proyectos y dentro de la transformación digital creo que puede hacer piloto y puede replicarlos en las diferentes partes de la organización. Generalmente empezamos con abastecimiento, que es muy fácil incorporar este tipo de herramientas, y se pueden ir incorporando en las demás áreas de la compañía. Por lo tanto, también es un aspecto que se puede considerar. El otro aspecto también es la opinión respecto al cumplimiento de los objetivos y la estrategia, que no se tiene que olvidar desde el punto de vista de la reportabilidad de auditoría interna. ¿Cómo estamos contribuyendo, cómo estamos avanzando en lo que hoy día tiene como carta de navegación la organización? Y otro aspecto también a considerar es que muchas veces visualizo los informes de auditoría que hablan sobre hechos puntuales, pero no hablan sobre la materialidad del riesgo. Por lo tanto, ahí creo que también se debe fortalecer esos aspectos para dar mayor valor agregado a lo que son las desviaciones de auditoría interna dentro de un proceso. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas las reflexiones. Y en ese sentido, el informe de auditoría, ¿no es cierto, Mayerly? Sí. Es el que nos vende, sí, como auditores. Sí, ¿cómo ves tú la importancia de tener buenos informes, conclusiones, un poco con esto del tema de los datos también? Sí. ¿Qué recomendaciones tú darías ahí a toda la audiencia? Mira, una de las cosas que nos enfrentamos todo el mundo hoy día es que la gente tiene poco tiempo para leer. Entonces los informes de auditoría, los antiguos informes de auditoría y que eran las páginas explicando la situación, tenemos que ser capaces de sintetizar, ejemplificar en forma súper gráfica lo que queremos decir. Y eso significa que no puede pasar de una hoja.
No puede pasar una hoja en la descripción de lo que pasa, cuál es el riesgo que existe, cuál es la causa que existe, quién es el responsable que tiene que arreglar y cuándo lo tiene que arreglar. Es un tremendo desafío para los auditores porque vamos mucho a la prosa. Entonces, y un poco hay de que indicadores, un poco de color. tiene que tener alguna clasificación. El color, por ejemplo, es la prioridad alta, y eso es una buena forma de acercarse, por ejemplo, a los directores, es definir cuándo tiene una prioridad alta una observación. No lo hagan ustedes solo. Inviten a los directores, a los gerentes, oye, ¿cuándo efectivamente para ustedes es un riesgo alto? Y esa conversación también nos ayuda a también sintetizar en nuestros informes. Los indicadores son esenciales. Mayoli, hacemos, no sé, 100, 80, 40, según las áreas de auditoría de informe al año. Sí. ¿Qué nos falta ahí? Son muchos, son demasiados. ¿Y nos falta resumir? O sea, tienes que tener una conclusión, o sea, no puedes presentarle 80 informes de auditoría a un directorio. Tenéis que decir, si vais a presentar 30, tenéis que tener una gráfica en donde le explique cuáles son los grandes temas de estos 30. No van a leer los 30, tú lees, o sea, pasa hoy día con el tema de la lectura, o sea, generalmente las lecturas y los libros lo tienen. Los libros hacen una estructura gráfica, un diagrama y después explican, porque el diagrama dice mucho y uno se va a la descripción a ver el detalle. Pero no puedes presentar 30, 40, 80 informes de auditoría con una prosa porque al final nadie los lee, nadie recuerda el tema. En cambio, el mono sí lo recuerdan porque estamos seteados con el celular, que es una pantalla, ¿cómo se llama?, muy chiquitita, entonces donde tú ves en realidad un gráfico y te das cuenta inmediatamente de lo que te quieren decir. Y eso es lo que tenemos que transformar nosotros como auditores, tenemos que hablar en el mismo lenguaje. ¿Y una opinión global cada cierto tiempo la hacemos? O sea, vimos muchas cosas en el año, pero ¿cuáles son las causas raíces o lo mostramos? La causa raíz tienes que ponerla en los informes. Siempre tienes que poder identificar la causa raíz. Lo bueno de identificar la causa raíz es que uno va generando estadísticas. Entonces tú vas a decir, oye, ¿es un problema de disciplina operacional? Oye, ¿es un problema por no definición o de gobernabilidad? ¿Es un problema de estructura o de recursos? Cuando uno muestra la causa raíz, dices, mira, esta es la causa raíz, tú pasaste por chorrocientas auditorías, cuando tú muestras la causa raíz y cuántos son los puntos que están relacionados con esto, van a tomar valor absolutamente todo lo que nosotros estamos diciendo. Al final los puntos que tenemos son ejemplos de lo que es el problema real. Claro, entonces yo creo que tenemos que cambiar un poco la estructura de cómo hemos ido presentando las cosas. Y yo creo que eso es parte de la transformación de auditoría interna. Justamente, parte de la transformación. Hoy día hemos hablado de distintos temas de ESG, de cómo aportar mayor valor. Y en ese sentido, Francisco, y en el punto que podemos estar de acuerdo a algún diagnóstico que hagamos, tanto como profesión, pero también en cada una de nuestras organizaciones, los auditores, ¿cómo ves tú los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos que tú ves para los auditores internos de la región para los próximos años? Hay una encuesta hace poco global, ¿no es cierto?, del instituto, que nos dice que muy pocas auditorías están en un nivel óptimo de madurez. ¿Cómo ves tú los desafíos? ¿Por dónde ves tú que tenemos que ir para poder cerrar la brecha? Sí, los desafíos son muchos, desde tener la conciencia de cuál es la misión que tenemos los auditores internos, el desarrollo de las competencias y dentro de casualmente dentro del tema del desarrollo de las competencias, pues, y como producto de estos estudios que ha hecho el Instituto Global y que se han apoyado también de otros estudios que han hecho donde se ha hecho una comparación entre cómo nos vemos nosotros como auditores y cómo nos ven nuestros principales stakeholders, donde se han identificado esas brechas. Ahí hay bastantes retos, muchos retos de todos estos temas. Por ejemplo, y uno de los principales es tener esa percepción o ese modelo que deberíamos de trabajar nosotros, o ese pensamiento sistémico, ¿verdad? Que fíjate que interesante que ahorita estábamos hablando de la causa raíz. Al final eso es lo que nosotros estamos presentando cuando vamos a hacer una presentación de nuestro informe. Tal vez no nos detenemos en ver ese punto o analizar o
dedicarle tiempo para hacer los análisis de las observaciones que nosotros encontramos a la causa raíz, porque allí hay muchos desafíos, ahí tenemos que ver, interactuar con los diferentes actores para ver dónde en realidad radican las causas, que a lo mejor está muy lejos del área del proceso que nosotros estamos auditando, y que tal vez eso tiene otros impactos que no los estamos visualizando y nadie los está visualizando. Entonces, ese es el reto que tenemos los auditores para poder desarrollar esas habilidades. Lo otro es la habilidad de comunicación en sí. Pues poder llegar hacia los principales stakeholders, que son los tomadores de decisiones, y poder ser ese agente de cambio a través de la presentación de nuestros informes, de nuestras propuestas, de nuestras recomendaciones, las observaciones, los hallazgos. Eso es un reto muy importante para saber venderlo. Como hablamos, a veces tenemos 1 hora en un comité de auditoría o 2 horas, dependiendo de las circunstancias. Entonces, la pregunta que nosotros nos debemos hacer, ¿qué es lo que quisiera que ellos se llevaran de esta reunión? Porque es difícil que un comité o una junta directiva puedan retener todos los temas que nosotros estamos planteando, sino que deberíamos de enfocarnos en aquellos temas que son urgentes, que son muy importantes y que nosotros consideramos que se deben de tomar acciones, porque si no se toman acciones pueden tener consecuencias graves, pues, para la organización. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Pero para hacer eso posible, tenemos que ir desde el inicio, partir desde la base, o sea, conocer bien a la organización, conocer su misión, estar claro, vivir la visión, los valores, estar claro cuál es la industria que pertenece y las complejidades de esa organización. Y esto, ¿verdad? Cómo todo esto se va enlazando a esa estrategia que ha definido la organización, o sea, cuáles son los factores que ha considerado la empresa o la entidad para establecer su estrategia, o inclusive, pues, en este caso que estamos abordando ahora, como el tema de la sostenibilidad o todos los temas relacionados con ESG, o sea, cómo considera eso dentro de sus modelos de negocio, cómo establece su plan, para poder comprender bien a la organización, o sea, tener un conocimiento general y desarrollar esas competencias que no necesariamente están enfocadas en el quehacer de la auditoría, en normas de auditoría, sino que ir más allá, pues, para conocer cuáles son todos todas las actividades y las particularidades, pero sobre todo lo que nos corresponde a nosotros como técnicos o expertos, digamos, en la materia, cómo nos ven a nosotros como asesores, poder tener las habilidades de ya sea promover todo el tema de gestión de riesgo y también trabajar con ellos en la identificación, ¿verdad? En la identificación de los riesgos, pero obviamente basado siempre en los objetivos organizacionales. O sea, cómo esto pega. Y yo siempre hago referencia, porque para mí un modelo de COSO pega con todo. O sea, nosotros, como les decía, cualquier riesgo que nosotros podemos ver en el camino, podemos identificarlo, siempre hacemos los análisis correspondientes y cómo pega estos eventos, esos escenarios, esos riesgos, cómo afecta a nuestros objetivos, cómo afecta a la organización, y de ahí para allá, dentro de esos objetivos, cuáles objetivos, si son los objetivos operacionales o estratégicos, nos pegan en los objetivos de cumplimiento, cómo nos pegan los objetivos de información, y en este caso, información no financiera, ¿verdad? ¿Cuál es el marco que nosotros tenemos? Y de ahí para abajo ir haciendo los análisis dentro, cómo esto afecta en los diferentes componentes, ¿verdad? En el entorno de control, o sea, cómo nosotros evaluamos el compromiso que tiene
la junta directiva, ¿verdad? Con la integridad y los valores éticos, cómo marcan las pautas. O sea, todos esos análisis que tenemos que hacer en el camino para poder ir generando ese valor a la organización, cómo establece 6 normas de conducta. Ya nosotros vemos temas, por ejemplo, ambientales y qué tanto impacto puede tener la organización en los temas ambientales, pero también en el tema social que abarca ESG, y eso tiene que ver mucho con la salud y la seguridad ocupacional, con los derechos de los trabajadores, con la privacidad, con el tema de diversidad. O sea, todos esos elementos que nosotros tenemos que considerar para poder hacer planteamientos y poder hacer esas evaluaciones y poner en la mesa los temas importantes a la organización y cómo todo eso, cuáles son esas exposiciones que tiene la organización ante un incumplimiento, ¿verdad? Porque no estamos, o incumplimiento que no se están tomando las acciones que se deberían de tomar. Y sobre todo también en este tema, los temas de la información. Creo que por ahí alguien hablaba, no sé si, ahorita no recuerdo si era en este mes, cuando hablamos de la información. La información al final es el producto de, ¿verdad? Una gestión. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar fuerte, obviamente, con el desarrollo de la competencia, evaluando cuáles son los recursos que nosotros tenemos, los que tenemos y los que necesitamos, ya sean humanos, personas o también el uso de la tecnología, para poder dar aseguramiento sobre todas las actividades que desarrolla la organización y asegurar de que si todas las respuestas que se están dando a los riesgos que se están identificando son adecuadas, ¿verdad? Que si esas evaluaciones que hacen, que cada cuánto se hacen, y si en realidad en la definición de los objetivos, la identificación de los riesgos, si esos están alineados en realidad a la estrategia o los valores, si tenemos niveles de tolerancia tal vez para ya definido, y pues con el tema, como les decía, cuál es el valor que nosotros damos al aseguramiento de los controles de información no financiera que sirven de insumo para la generación de reportes. O sea, son una serie de factores que nosotros debemos de ir considerando en el desarrollo de esas competencias para poder ir generando ese valor que están solicitando pues nuestras partes interesadas. Pues entonces creo que la labor, como todo es un reto, y es importante que nosotros nos apropiemos de estos temas y que trabajemos en función de capacitarnos, de adquirir conocimiento para poder tener todas las herramientas necesarias para poder cumplir esas expectativas a nuestras principales partes interesadas. Muchas gracias, Francisco. Sin duda tenemos muchos desafíos y sobre todo en esta época o era de transformación. Yo siempre digo que tenemos que auditar a la velocidad del riesgo. Y en ese sentido les pediría una reflexión final para ir terminando el panel, que ha estado muy entretenido, muchos conceptos interesantes. A Fernando, una reflexión final respecto a la transformación. ¿Cómo ves tú al auditor interno ahí? Con harto desafío. A ver, yo diría que nosotros en Deloitte tenemos un modelo que hablábamos de 3 conceptos línea, que era asegurar, asesorar y anticipar. Yo diría que hoy día, de hecho, el modelo lo cambiamos este año y pasó al 4.0, donde la palabra clave es acelerar. Yo creo que hoy día, tú muy bien lo dijiste, los riesgos se están moviendo a una velocidad que jamás pensábamos que iba a pasar y que por tanto hoy día tenemos que acelerar el tranco en todo ámbito de implementación de iniciativas que tengamos para auditoría interna, de transformación que queramos hacer, pero yo diría que hay que ocupar las metodologías ágiles, hay que ocupar todo lo que nos permita ir entregando productos incrementales, pero ir cambiando. Yo diría que ahí creo que es lo relevante hoy día para el área de auditoría interna. ¿Quedó en 4A o no? 4A. Bien, 4.0, 4A. Mayor Lee,
¿Cuál es tu mensaje o reflexión final de lo que hemos conversado hoy día en este cambio de transformación que tenemos que sufrir nosotros? Bueno, mi mensaje, y voy a sumarme a las palabras de Fernando, estamos en un tremendo desafío, dado que tenemos que trabajar en la mirada preventiva, y la mirada preventiva es evangelizar, es hablar el mismo idioma de los directores. Tenemos que ponernos en los zapatos de ellos para poder mirar preventivamente hacia dónde efectivamente se nos pueden materializar los riesgos. Estamos en un clima ¿cómo se llama?, de escasez por la situación económica que tenemos. Hay más necesidades para las personas, lo que significa que tenemos mayores riesgos en algunos casos de tener fugas de activos de alguna forma, y hay que poner la alerta ahí. Y a los directores dárselo ya comido, ya, o sea, con claro colado, y que ellos se focalicen donde realmente es importante. Cuando logremos hacer ese fit con los directores, yo creo que en realidad ahí vamos a conseguir el concepto de agregar valor a la compañía. Perfecto. Gracias, Mayoli. Manuel, tú de ahí de Los Ángeles, de Chile, ¿cuál es tu reflexión final de lo que hemos conversado hoy día y de la transformación del auditor interno? Manuel. Ahora sí, ya. Ahora sí. Perdón. Hay como 3 elementos que yo visualizo. Hoy día tenemos una alta rotación de auditores internos en las unidades de auditoría interna. Por lo tanto, el actualizar los conocimientos de acuerdo a los nuevos desafíos que va a tener el auditor interno, de acuerdo a lo que es la transformación digital y las tecnologías que están avanzando rápidamente, creo que es un desafío muy importante. Segundo, buscar alianzas estratégicas con el comité de auditoría, con la alta dirección, con algún patrocinador dentro de la organización, con la finalidad de implementar agilidad, auditoría continua, elementos que te permitan visualizar el riesgo en tiempo real. Y yo diría que lo tercero es un desafío propio que tenemos que tener cada uno de los auditores, y es ir innovando dentro de lo que es la auditoría y transformarnos en un asesor para la administración, un asesor de confianza que te ayuda a optimizar los procesos, que mejore los procesos y que incluyamos las buenas prácticas que tiene la industria y también nivel mundial que se puedan agregar dentro de los procesos internos. Gracias, Manuel, súper importante lo que tú señalas. Francisco, tu reflexión final de este panel y el mensaje final para los auditores internos de Latinoamérica. Sí, bueno, un mensaje, una invitación que yo les haría a todos los auditores internos que nos apropiemos del marco internacional para la práctica profesional, porque allí nos invita o nos marca las pautas casualmente para estar en constante transformación, ¿verdad? Tenemos los diferentes principios, tenemos la misión, el concepto y las normas, donde a nosotros nos ayuda a prepararnos para estar en constante transformación y estar innovando o cambiando, o estar a la expectativa de los diferentes cambios para poder eso traducir en valor a la organización. Por otro lado, también apropiarnos de este tema de ESG, que es un tema conceptualmente es nuevo, pero ya lo hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, todos los temas de sostenibilidad, de los temas sociales y también de gobernanza, obviamente bajo un nuevo contexto, porque hay muchas exigencias de muchos organismos para la implementación de esto, y la realidad es que esa es la tendencia. Y lo otro, pues el desarrollo de las competencias, pues trabajar fuertemente para poder asegurar nosotros darle ese valor a las organizaciones, y eso es a través del conocimiento de la organización como tal, esa predisposición a hacer una mejor entrega de nuestros servicios, y también a tener un mayor conocimiento de la organización y tener siempre esa mentalidad sistémica, ¿verdad? Que miremos a la organización como un todo.
Muchas gracias, Francisco. Como resumen, podríamos decir que igual cada auditor interno tiene que hacer su propio diagnóstico con esta transformación en distintos ámbitos, técnico, digital, cultural, comunicacional, hacer su propia hoja de ruta y priorizar en función de sus capacidades. Ha sido un honor poder haber coordinado, Víctor, este panel agradable con Mayerly, con Fernando y a la distancia con Manuel y Fernando y Francisco, este panel FM de auditoría.